se ve que por el día, por el frío, o porque eventualmente ya directamente viene este número de gente no viene más. Pero bueno, esta clase la iba a dar el doctor De Carli, y el doctor De Carli tenía programado para esta semana un viaje. Le había encargado a otro docente que la diera y ese otro docente se olvidó que la tenía que dar y se comprometió con otra cosa y al final me llegó de rebote a mí. Así que bueno, no tengo una presentación, no preparé ninguna clase especialmente para este tema, no tuve tiempo, así que nos vamos a manejar un poco con algunas imágenes de neta, ¿sí? ¿El reproductor femenino ya lo vieron? ¿Sería la semana que viene? ¿Quién se los da? ¿Robles? Robles. Bueno, esperemos que ahí pueda venir entonces. El reproductor masculino es un tema con algunos detalles interesantes, hay cosas que no pueden dejar de saber, que son fundamentales, y otras que por ahí, bueno, se pueden ver sin tanto detalle. Básicamente por ahí el tema de las glándulas anexas, algunas relaciones que por ahí no son tan importantes, pero bueno, es un tema lindo, interesante y que lo tienen que conocer, ¿sí? Lo mejor posible. Básicamente el aparato reproductor masculino está formado por estructuras, órganos internos y externos, ¿sí? Y un sistema glandular y de conductos, ¿sí? Estos órganos internos y externos los conocemos, ya sabemos cuáles son. Básicamente los internos son la próstata, las vesículas seminales, ¿sí? Las glándulas de Cooper, y después los externos básicamente son el pene, los testículos, que si bien los testículos están dentro de la bolsa escrotal, están fuera del cuerpo y es necesario que así sea, ya vamos a ver por qué, y los testículos de bolsa escrotal. Bien. Estas estructuras externas están ubicadas en lo que sería el triángulo urogenital, ¿sí? En la porción anterior del periné, que es esta región que también vamos a ver como tema específicamente, ¿sí? Que sería el piso de la pelvis, el periné. Vamos a ver que está constituido por distintos planos musculares y aponeuróticos, y que se divide, o que tiene forma de rombo, y que se divide, o podemos dividirlo para su estudio, en un triángulo anterior y un triángulo posterior, ambos triángulos enfrentados o encontrados por sus bases. Entonces, el triángulo anterior es el urogenital, que es el que va a variar dependiendo del sexo, ¿sí? Hombre o mujer, porque es el que va a alojar los órganos sexuales externos. Bueno, empecemos hablando de los testículos. Salud. ¿Ustedes ven bien desde ahí? Pues yo veo fuera de foco, no sé si son mis ojos. Sí, que está con el foco al máximo, pero tendría que estar un poquito por ahí más atrás, me parece el cañón, pero bueno, está clavado al techo y no lo podemos mover. Bueno, ¿qué podemos decir de los testículos? Sí, que son las gónadas, ¿sí? Que son los órganos o glándulas que nos identifican como masculinos, ¿sí? Porque son las que van a producir espermatozoides, si bien, son glándulas, ¿sí? Entonces tienen una función endocrina y una función exócrina. La función exócrina es la producción de espermatozoides y la endocrina es de producir hormonas, principalmente testosterona, ¿sí? Que es esa hormona que nos va a determinar los rasgos sexuales masculinos, ¿sí? ¿Dónde nacen los testículos? Originalmente nacen en la zona abdominal, ¿sí? En la región abdominal. Fíjense, acá tenemos testículo derecho, testículo izquierdo, ¿sí? Son intraabdominales
originalmente, tienen un origen a partir del mesonefro, ¿sí? Es una estructura que contribuye a la formación del aparato urogenital, ¿sí? Durante el desarrollo embrionario. Fíjense ahí, en el esquema estaría representando a un embarazo o un embrión, mejor dicho, de 8 semanas, donde ya se empiezan a formar y se terminan de formar alrededor, si mal no recuerdo, de la semana 15. Y después, obviamente se van modificando en su tamaño, ya van a ver con las imágenes sucesivas cómo empiezan a achicarse, ya tiene un poco más de forma, ¿sí? Ovoide. Esto que vemos acá es el epidídimo, ¿sí? Que es parte del sistema de conductos que va a traer, o digamos, extraer de los testículos, perdón, el producto de ellos, que son los espermatozoides. Fíjense que tenemos, bueno, acá hay un ligamento suspensorio, pero acá tenemos un cavito que es el gobernáculo, ¿sí? Que es un medio de fijación que tiene en su polo inferior el testículo, y es de donde se une o se fija a la pared también abdominal, y desde esa zona es de donde se va a invaginar la pared abdominal y va a canalicular, ¿sí? Va a generar este trayecto inguinal, ¿sí? En su recorrido hacia la bolsa escrotal, ¿sí? Eso debe suceder a partir de más o menos el 7º mes, 8º mes de embarazo, ¿sí? Los testículos que empiezan a descender, traccionados por este cavito que les decía, el gobernáculo. Fíjense acá, esto es la vejiga, ¿sí? Esto es el peritoneo parietal, y el gobernáculo empieza a traccionar, a descender los testículos. Fíjense que ya tienen un tamaño un poco menor a la imagen anterior, y acá fíjense que estaría ya transitando lo que sería el trayecto inguinal, ¿sí? Hacia la bolsa escrotal. Ahí ya los tenemos en este esquema, en la bolsa escrotal, obviamente está disecada. Fíjense que están separados, ¿sí? Si bien comparten una misma bolsa que externamente se ve con una sola estructura, eso es solamente la parte de piel, ¿sí? En su interior hay un tabique que los separa, ¿sí? Estos testículos, una vez que están en la bolsa escrotal, por medio del trayecto inguinal, les llega, ¿sí? Todas las estructuras vasculares, nerviosas, drenaje linfático que se retira, venas que se retiran, digamos que sería el pedículo testicular, que le da una movilidad bastante libre adentro de la bolsa escrotal, pero siempre cada uno en su celda, ¿sí? en su espacio, en su bolsa. Bueno, está además decir que los testículos son dos, que tienen forma ovoide, ¿sí? O de huevo, ¿sí? Aplanado en sentido transversal, ¿sí? Más o menos cuánto mide un testículo en su eje vertical. ¿Tienen idea? ¿Lo han leído? ¿No? Más o menos 4 o 6 centímetros puede medir, ¿sí? En su eje vertical. 3 centímetros, un poquito más, incluso en el sentido antero-posterior, y 2,5 centímetros más o menos en el sentido transversal, ¿sí? Tiene caras, una cara externa o lateral y una cara medial, que sería la opuesta a esta del otro lado, que estaría mirando al testículo contralateral. Son convexas, lisas, fíjense que tiene un aspecto medio blanco rosáceo, rosado, y tiene dos polos, ¿sí? Un polo superior o inferior, pero si se fijan en realidad el testículo no está bien vertical, sino que está levemente inclinado hacia adelante, entonces podríamos decir que tiene un polo antero superior y uno posterior inferior. Y dos bordes, un borde anterior, ¿sí? Y un borde posterior. El borde anterior es convexo, ¿sí? Es libre, y el borde posterior está en contacto, ¿sí? Con el epidídimo, ¿sí? Bien, en esta zona, ¿sí? Digamos en la parte más superior, en relación al epidídimo, que ya vamos a ver cuáles son sus partes, y por debajo le llega el pedículo, o sea, estaría el hilio testicular en el borde posterior, cercano al polo superior. Acá, a nivel de un corte,
podemos ver, disculpame, estoy hace 3 días con una tos horrible, así que me van a escuchar toser como un perro viejo. Una tos seca, una tos. Un corte, ¿sí? en sentido sagital, podemos ver la configuración interna. Básicamente está conformado por canales o conductos o canalículos, ¿sí? Que sería el parénquima del testículo, y tenemos tabiques, ¿sí? Que vienen desde la superficie de la capa más externa, que es la longinia, ¿sí? La longinia se proyecta hacia el interior generando estos tabiques, y aquí es donde se va a generar la producción de los espermatozoides, de los gametos. Estos conductos seminíferos confluyen, ¿sí? Generando una red que apunta, se dirige hacia el ilio del testículo, ¿sí? En donde después vamos a tener, bueno, no sé, una imagen esquemática, acá, ¿ven? Todos estos son los conductos seminíferos. Acá tenemos la desembocadura de ellos que serían los conductos rectos, a toda esta red, ¿sí? Que es la red de testis, que se llama. Después de la red de testis salen estas porciones que son los conductos eferentes, que son los que van a formar finalmente el epidídimo, que es toda esta estructura. Significa que el epidídimo tiene una porción superior, mucho más grande que el resto, que es la cabeza, después tiene un cuerpo, ¿sí? En la cabeza confluyen todos estos conductos, ¿sí? En uno solo, que es el que baja con todo este trayecto contorneado, formando parte del cuerpo, del epidídimo. Ya hacia la parte más inferior, la cola, y ya de ahí sale lo que conocemos como el conducto deferente, ¿sí? Estos son los eferentes y estos son el deferente. Bien, que lógicamente está extrayendo esta producción de espermatozoides del testículo. Ya vamos a ver este conducto deferente después. Forma parte además del cordón espermático, pero es una estructura que termina ingresando a la cavidad abdominal, ¿sí? Y va a ir a buscar a las vesículas seminales, ¿sí? Que son las que van a contribuir también con la parte líquida del semen, del líquido seminal, para de ahí seguir su viaje hasta la eyaculación, o sea, hasta el momento de salir por la uretra, cuando se eyacula. Bien, habíamos dicho que el testículo tenía una capa que es la albuginia, que es esta más interna, que le daba los tabiques, los septos, pero además tiene, o sea, no el testículo, sino ya el escroto, ¿sí? Tiene distintas capas que envuelven y contienen a los testículos. ¿Sí? Van a encontrarlas por ahí con distintos nombres, dependiendo de dónde las lean, pero básicamente es lo mismo, son todas dependencias, o casi todas dependencias de músculos de la pared abdominal, porque se acuerdan que había muchos que se imaginaban todas esas estructuras, entonces todas esas capas que tenemos terminan contribuyendo a estas capas del escroto. La más externa, lógicamente, es la piel, ¿sí? Que está cubierta con vello en general. Después le sigue esta segunda capa, que es el dartos, que es una capa finita, ¿sí? de tejido muscular liso, que digamos, la función de esta capa es arrugar la piel del escroto, ¿sí? Después tenemos la fascia espermática superficial, que es esta. La fascia espermática superficial o externa es dependencia del músculo oblicuo externo, ¿sí? Después viene el dartos, que es esta, o sea, del oblicuo del músculo, no del músculo, sino de la fascia del músculo, sería la poneurosis del músculo. Después tenemos la otra capa, que es el dartos, que esta sí es otra capa muscular,
que es dependencia justamente del oblicuo interno. ¿Sí? El músculo oblicuo interno, cuando se impagina, se lleva parte de esas fibras que van a conformar el dartos. El dartos es un músculo que contribuye al ascenso y descenso de la bolsa escrotal, o sea, de los testículos, mejor dicho, para alejarlos o acercarlos al cuerpo, por esto de que los testículos necesitan una temperatura menor a la temperatura corporal para poder, digamos, generar una espermatogénesis correcta. Es más o menos 1,5 grados o 2 grados de diferencia que tiene que tener el testículo de temperatura respecto de la temperatura corporal. Entonces, cuando, o sea, están por fuera, pero no están muy lejos, ¿sí? Salvo que haga mucho calor, entonces aumenta la temperatura corporal y los testículos tienen que alejarse. Entonces el darto se relaja y los testículos descienden. Cuando hace frío, ¿sí? Para no perder temperatura los testículos, se tienen que acercar al cuerpo, el darto se contrae y los hace subir nuevamente. Te hago una pregunta. Entonces hay dos capas que se llaman dartos. Porque ya había dicho antes que después de la piel está el darto. Perdón. Esa sería que... Pues digo, piel, darto y después fase. Sí, tenés razón. Tenés razón. Dije dartos dos veces. Perdón, cremaster, quise decir. Ya habías dicho dartos. Cremaster. Sí, te pasó lo mismo. Es que tengo una negación y el cremaster lo dejé. No, mentira. Sí. ¿De quién es el cremaster entonces? El cremaster, que es la que asciende y desciende de los testículos, es del oblicuo interno. ¿Sí? Y el dartos, ¿sí? Perdón, no el dartos, la fascia espermática externa es del oblicuo externo, que es de la poneurosis del oblicuo. Perdón. Bien, después tenemos la fascia espermática profunda, que es dependencia de la fascia transversalis, ¿sí? Y por último tenemos estas dos capas, esta y esta, que son la túnica vaginal, que tiene dos hojas, ¿sí? Una parietal y una visceral. Estos son dependencias del peritoneo, ¿sí? Entonces, podríamos decir que entre estas dos hojas tenemos este espacio, ¿sí? Que vendría a ser como la cavidad peritoneal, ¿sí? Intraabdominal, entre un órgano y la pared, ¿sí? El testículo, o mejor dicho el escroto, al generarle este continente al testículo, también tiene una pared, entonces tenemos una parte de esa hoja pegada al testículo y la otra pegada a la pared. Entonces, funcionan de la misma manera. Bien, si se fijan, el tabique, ¿sí? Está dado por el dartos, ¿sí? Acá, que es el que nos va a separar o tabicar, digamos, la bolsa escrotal en dos mitades, derecha e izquierda, y después el resto de las capas, ¿sí? Después del dartos hacia profundidad, siguen siendo las mismas que mencionamos, en la cara interna, ¿sí? ¿Se entiende? O por ahí os mareé con la confusión que tuve. Gracias por empezar, porque acá no me he dado cuenta. Bueno. Entonces habíamos dicho que del testículo iba a salir el conducto deferente, el drenaje venoso, lógicamente, el drenaje linfático, y le iban a llegar la irrigación, básicamente. ¿Sí? ¿Cómo está irrigado el testículo? ¿Alguien sabe? Bien, tenemos una arteria testicular que nace ¿de dónde? ¿Saben de dónde rama la arteria testicular? ¿Me lo preguntan o me lo dicen? Claro, son alumnos de mi comisión. Porque en mi comisión vamos una semana adelantada. Entonces, esto ya lo vimos en el práctico. Lo pregunto por ellos que no tuvieron todavía el tema en el práctico. Las arterias testiculares correctamente nacen de la aorta, ¿sí? Después de que la aorta da las renales, nacen las testiculares en su porción, no son ni laterales ni estrictamente anteriores, son anterolaterales los orígenes,
y descienden hasta lógicamente irrigar el testículo, por esto de que originalmente el testículo estaba en la porción abdominal. Cuando el testículo desciende, ¿sí?, se lleva consigo la irrigación, lo acompaña en su descenso hasta la bolsa escrotal. Pero también hay arterias, por ejemplo, para el conducto deferente y arterias, dijimos cremastéricas, que también contribuyen e irrigan, hay anastomosis que producen o que favorecen la irrigación también del testículo. Bueno, tenemos, hablemos ya que estamos del drenaje venoso. El drenaje venoso está dado por la vena testicular, o las venas testiculares, una de cada lado, pero que originalmente provienen de un plexo venoso que se forma, ¿sí?, a nivel del híleo testicular y asciende por el conducto deferente. Ya cuando desemboca, después de hacer el trayecto inguinal, ahí ya se conforma, digamos, la vena testicular, que va a tener su desembocadura, su drenaje venoso. ¿En qué estructura vascular? ¿En qué vena? No, mis alumnos, por favor. ¿Cómo? ¿Cuál? O sea, la arteria viene de la aorta, uno pensaría que las venas van a la vena cava, ¿sí? Eso es cierto a medias, ¿sí? La vena derecha, testicular derecha, desemboca así en la vena cava, y la vena testicular izquierda desemboca directamente a la vena renal y vía vena renal vuelca su contenido a la vena cava inferior, ¿sí? Ese es un detalle interesante que se pregunta y lo tienen que conocer, ¿sí? Es como la pregunta capciosa del tema, ¿sí? De la vena renal izquierda. Eso hace que a veces el drenaje venoso del testículo izquierdo esté un poco más enlentecido, ¿sí?, un poco más retrasado que el derecho, ¿sí? Eso a veces hace que se produzca una dilatación, una ingurgitación de este plexo venoso, que las venas se dilaten, se vuelvan varicosas, ¿sí? De hecho la varice es justamente eso, es una vena que se dilata, aumenta su calibre y se vuelve tortuosa en su recorrido. Y eso en el testículo izquierdo suele considerarse, o sea, cuando ocurre, se lo considera como algo fisiológico, justamente por este retraso del drenaje del lado izquierdo, porque tiene una vía un poquito más larga, un poquito más menos directa que la vena derecha, ¿sí? Entonces, es normal que los hombres, por ahí no tanto adolescentes, ya más adultos, se palpen en el testículo izquierdo, ¿sí?, un proceso, o sea, uno puede palpar el testículo, pero además alrededor puede palpar un signo que nosotros le llamamos de bolsa de gusano, ¿sí?, porque estas venas, que son un plexo, son muchas venitas, ¿sí?, se ingurgitan y uno las puede palpar y siente como si fuera una bolsa de lombrices, ¿sí?, que puede identificar mangueritas, digamos, adentro de esa bolsa con el tacto, o gusanos, ¿sí?, y es justamente este plexo pampiniforme varicoso, ¿sí?, que se palpa directamente a través de la piel del escroto. En general, la varicocele fisiológica no duele, ¿sí?, por ahí a veces con el tiempo va creciendo, se puede desarrollar y puede molestar, ¿sí?, puede ser molesta porque genera más carga, ¿sí?, en la bolsa escrotal, y puede ser un poco molesta, incluso a veces también un poco dolorosa, y en esos casos muchas veces se puede operar. Cuando es una varicocele fisiológica normal, ¿sí?, sin ninguna complicación, no se le hace nada. Es una condición que se cree que se considera normal. Distinto es una varicocele del testículo derecho. ¿Sí? Ahí ya hay que buscar cuál es la causa que hace que mi drenaje venoso del testículo derecho esté enlentecido, ¿sí? Bien. Después tenemos la inervación, que llega también al testículo. Las arterias que ya mencionamos, el plexo, el conducto deferente, y todo eso va a conformar el cordón espermático,
¿sí? El cordón espermático es esta vaina que vemos acá, ¿sí? Que termina conformando la bolsa escrotal, pero como esto venía de una invaginación de la pared abdominal, todo esto está forrado por las mismas capas, ¿sí? Entonces, el cordón espermático, podemos hacerlo la analogía como hacíamos cuando veíamos, por ejemplo, el pulmón, ¿sí? Que hablábamos de las estructuras que entraban por el pulmón, ¿sí? Podíamos hablar independientemente de cada una, pero en conjunto decíamos que era el pedículo pulmonar. Bueno, acá podemos decir que el cordón espermático es el pedículo, ¿sí? Del testículo, ¿sí? Porque por dentro lleva todas las estructuras que mencionamos ya. Fíjense, acá tenemos el plexo papiniforme, ¿sí? En su trayecto inguinal también, que tiene esa distribución de plexo justamente, y no es una vena única. Otra cosa que no les había mencionado cuando hablamos de configuración externa del testículo, esa pelotita que se ve ahí arriba y esa que se ve ahí, son apéndices que son vestigios del mesonefro, ¿sí? Vestigios embrionarios del mesonefro, que suelen aparecer, ¿sí? Son apéndices, ¿cómo era? Un nombre propio. Apéndice de Morgan, si mal no recuerdo, que suelen estar en esta parte superior del testículo, cercana al polo superior, que están irrigadas, están vascularizadas, tienen una cierta movilidad, ¿sí? Y eso a veces puede provocar trastornos, ¿sí? En su irrigación, porque se puede rotar sobre sí mismo y generar una isquemia, ¿sí? O incluso el mismo testículo, dijimos que era un órgano que estaba libre, tenía bastante movilidad dentro de la bolsa escrotal, entonces también el testículo no está exento de algún episodio en donde se rote, ¿sí? Y al rotarse, estamos hablando de que el borde anterior siempre es anterior, ¿sí? Por más allá de que tenga esa movilidad, en general esta configuración la mantiene, ¿sí? Si el testículo se me rota, el borde anterior pasa a ser posterior, y a mí todo esto se me estruja, ¿sí? se me bloquea, ¿sí? Eso es lo que llamamos, o una de las causas del escroto agudo, ¿sí? El escroto agudo es una patología testicular que es una emergencia, que hay que resolverla lo más rápido posible, justamente porque todo órgano que sufre isquemia, ¿qué le pasa? Si no la revertimos, se muere, ¿sí? El tejido, si no se irriga, se muere. Entonces, sí. ¿Esos apéndices se proyectan desde la cabeza del epidídimo? Tenés desde el epidídimo, podés tener, y podés tener desde el testículo, ¿sí? Bien. Si el día de mañana hacen guardia, ¿sí? En alguna clínica, en alguna guardia externa, en alguna clínica o en algún servicio de emergencia, hay distintos órganos y funciones, ¿sí? Que pueden constituirles una emergencia, ¿sí? Real, algo que hay que resolverlo inmediatamente o lo más pronto posible, y una de esas emergencias, ¿sí? Es el escroto agudo, ¿sí? El escroto agudo, tenemos muy poco tiempo para resolverlo. Primero, lo importante es poderlo diagnosticar y en consecuencia a resolverlo lo más pronto posible, en no más de 4 horas, ¿sí? O sea, rápido hay que hacerlo. A partir de las 6 horas el testículo ya empieza a sufrir isquemia. Entonces, ante la sospecha de un escroto agudo hay que resolverlo lo más rápido posible. Diagnosticarlo, ¿sí? Y resolverlo. Es un dolor repentino, es un dolor muy intenso, ¿sí? Aquellos que alguna vez nos hemos golpeado los testículos saben lo que es el dolor testicular. Nada más que en este caso es un dolor a veces puede no haber trauma que esté previo al evento, a veces una posición, ¿sí? Puede provocar esta torsión, otras veces
no hay una causa aparente, pero es un dolor que comienza en forma súbita, repentina, es muy intenso, se irradia hacia abdomen, puede haber hasta náuseas y vómitos, es un dolor muy muy fuerte. Y bueno, hay que diferenciar entre una torsión testicular o una torsión de estos apéndices, ¿sí? O una orquitis, que es la inflamación del testículo, ¿sí? Todo lo que el prefijo orqui hace alusión a los testículos, ¿sí? Entonces hay que buscar la causa, y el 40% de las causas de escroto agudo es la torsión testicular, entonces hay que estar atento a eso. Ya descartado eso, podemos buscar otras causas, puede ser infecciosa, viral, bacteriana, etc. ¿Sí? Otra cosa que puede provocar inflamación de los testículos, que ya sería infeccioso, lo más común es la viral, y que es por el virus de la papera. ¿Sí? La papera puede afectar entre el 8º y 10º día de inicio de los síntomas de papera, de parotiditis, puede afectar a los testículos. Ese famoso se le bajó los testículos en la papera. Y eso también puede provocar trastornos después de la función testicular, ¿sí? Lo mismo que el isquemia. Bueno, no sé si se me estoy olvidando alguna otra cosa a hablar del testículo. Pasemos a, ya que estábamos hablando del conducto deferente, fíjense, vamos a ver qué hace el conducto deferente. Dijimos que viene de los testículos y va hacia dónde. O sea, el contenido del conducto deferente finalmente tiene que volcarse a la uretra, ¿sí? Camino final, ¿sí? O tramo final, si quieren. ¿Cómo llegan ahí? ¿Cómo llegan desde el testículo a la uretra? Fíjense acá, bueno, acá justo se ha cortado y se ha sacado la hemipelvis derecha. No estamos exactamente a nivel de la sínfisis del pubis, porque acá estaría la sínfisis, esto es la rama iliopubiana y esta es la isquiopubiana, ¿sí? Agujero obturador o parte de él, porque acá sacamos el resto. Fíjense, acá tenemos la vejiga, bolsa escrotal. Eso que vemos ahí es el cavito que queda proximal del conducto deferente. Acá nos hemos perdido todo lo que se corresponde al trayecto inguinal, pero sabemos que ingresa por el orificio superficial del trayecto inguinal, hace el recorrido y emerge por el orificio profundo del trayecto inguinal a la cavidad abdominal. Ahí inmediatamente va a irse hacia la línea media, ¿sí? Y por detrás de la vejiga, eso que vemos ahí es el cabo más proximal del conducto deferente, y se va a ir hacia la parte posterior de la vejiga, a la línea media, en la cara posterior de la vejiga, para desembocar. Esto es lo que tiene de no tener una clase, les pido disculpas, porque la verdad que me entorpece un poco eso. Fíjense, acá estamos en la cara posterior, ¿sí? De la vejiga, que es todo esto, ¿sí? Y vemos acá el conducto deferente, ¿sí? Que en su porción final tiene una dilatación, que es una ampolla, ¿sí? Fíjense que esto que vemos acá es el uréter derecho, uréter izquierdo. Fíjense la relación que hay entre el conducto deferente y el uréter, ¿sí? El conducto deferente pasa por arriba de la desembocadura del uréter, en su camino hacia posterior de la vejiga, y desde luego esta dilatación de esta ampolla, ¿sí? Termina en un conducto corto que se va a anastomosar, o se va a unir, si quieren, va a confluir con el drenaje de esta otra estructura que es la vesícula seminal, ¿sí? La vesícula seminal es la que produce el 60% prácticamente del semen, ¿sí? Que el semen es lo que va además a contener a los espermatozoides, ¿sí? O sea, los testículos aportan solamente los espermatozoides y las vesículas seminales el semen. Este semen
es rico en fructosa, tiene una alta concentración de fructosa, porque esa fructosa, ese azúcar, va a servir como combustible, si quieren, para el flagelo del espermatozoide, para que puedan nadar libremente, aquellos que pueden, que son la mayoría en general, y van a confluir en lo que se llama los conductos eyaculadores, ¿sí? Conducto eyaculador derecho e izquierdo, que se introducen, fíjense que prácticamente no tienen un trayecto fuera de la próstata importante, inmediatamente que se unen, se forma el conducto eyaculador e ingresa a la próstata, ¿sí? La próstata es este órgano que vemos acá abajo, que si lo vemos acá en un corte sagital, es esta estructura que vemos acá, ¿la ven todos? Fíjense, esta es la vesícula seminal. Esto, ¿qué es esto? Exacto, esto es pliegue de peritoneo formando el fondo de saco de Douglas en el hombre, que es el único fondo de saco que tenemos, ¿sí? En la mujer teníamos dos, ¿sí? En este caso es recto vesical, ¿sí? Y en el hombre es el único que tenemos. Si se fijan, acá tenemos vesícula seminal, todo esto que vemos acá es la próstata, ¿sí? Esto es la vejiga. Esta es la uretra que sale de la vejiga, que también se introduce en la próstata, ¿sí? Cuando vieron urinario, ¿vieron urinario acá? No. Sí, ustedes sí, ya sé. Los otros chicos, ¿no? Bueno, cuando vean urinario, van a ver que la uretra tiene también esta disposición dentro de la próstata, que de hecho a esta uretra es la que desemboca el conducto eyaculador, o los conductos eyaculadores derecho e izquierdo, porque vieron que habíamos dicho que se introducía en el parénquima prostático y tiene todo este trayecto hasta desembocar en la próstata, o mejor dicho, en la uretra prostática, ¿sí? A ese nivel. La próstata es un órgano que también, digamos, aporta producción de semen, ¿sí? Aporta 38 o 40% de la producción del semen. La próstata o la producción de semen de la próstata es el que le da la alcalinidad al semen, el que le da el olor característico, que es un olor como si fuera lavandina, y le da ese aspecto lechoso, viscoso, ¿sí? Al semen. Entonces, digamos, el producto de la eyaculación es producido básicamente en las vesículas seminales y en la próstata. ¿Saben lo que es una vasectomía? ¿Sí? ¿Saben todos lo que es una vasectomía? ¿Quién dijo que? ¿Vos no? La vasectomía es un procedimiento que se hace para esterilizar, si querés, al hombre, ¿sí? O sea, para quitarle el aporte de espermatozoides al semen. Es un procedimiento quirúrgico, ambulatorio, que se hace en 40 minutos, está hecho, y consiste básicamente en cortar, ¿sí? Los conductos deferentes a nivel de la bolsa escrotal, que es donde más accesible están, y de esa manera hacemos que esta persona no pueda unir, digamos, los espermatozoides con el semen y provocar un embarazo, ¿sí? Vendría a ser la versión masculina de la ligadura de trompas de la mujer, ¿sí? Es un método si quieren, anticonceptivo definitivo, ¿sí? Si bien hay bibliografía que describe de que se pueden recanalicular, se pueden repermeabilizar tanto las trompas como el conducto deferente, no es tan fácil como suena, ¿está? O sea, probablemente no se logre, o sea, lo que se cortó, ¿sí? Si se cortó correctamente, porque a veces por ahí, en vez de cortar el conducto deferente, se corta otra cosa, y el tipo cree que ya no puede tener más hijos y después tiene. Bueno, no es lo más común, no es lo más frecuente, pero digamos, o sea, el procedimiento correctamente hecho es definitivo y es efectivo, ¿sí? La producción de espermatozoides entonces se cortaría sola como tener Sí, se terminaría inhibiendo. Sí, tal cual.
pero lo que no deja de producir es semen, ¿sí? Hay unas connotaciones machistas sobre estos temas, muy arraigada en el hombre, porque la mujer manifiesta abiertamente por ahí su deseo de ligarse las trompas, porque no quiere tener más hijos, y a los hombres es como que todavía actualmente, por ahí ahora ya no tanto, pero todavía los hay, personas que primero que ni locos se lo harían, segundo que creen que por hacerse eso comprometen su masculinidad, su rendimiento sexual, porque piensan que entonces cómo voy a eyacular. O sea, hay un montón de mitos, un montón de pavadas en torno a eso, que conociendo mínimamente la anatomía uno se da cuenta de que no hay ningún trastorno posterior a la vasectomía, ¿sí? Va a eyacular igual, ¿sí? Va a tener erección, no va a tener ningún problema, nada más que no va a dejar la semillita. Yo conozco gente que se la ha hecho y lo dicen abiertamente, con incluso hasta orgullo, porque a ver, no tiene nada de malo, pero algunos que no, ya ni lo hago, porque le van a andar cortando ahí abajo, o sea, como que el hombre tiene esos resquemores estúpidos, porque no tiene fundamento, pero bueno. Entonces, volviendo a esto, fíjense, la próstata, dijimos, estaba inmediatamente debajo de la vejiga, contiene a la primera porción de la uretra, que después esta uretra se va a continuar, ¿sí? Hasta finalmente llegar al orificio uretral externo. En su trayecto la uretra atraviesa también esta porción, ¿sí? Que es la porción del cuerpo del periné, que es lo que llamamos uretra membranosa, ¿sí? Y después comienza la porción que llamamos uretra cavernosa, esponjosa. ¿Por qué? Porque está incluida dentro de esta estructura, ¿sí? Que es el cuerpo esponjoso del pene, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. En su trayecto ya final, llegando al extremo final, al orificio externo, bueno, ahora no lo voy a encontrar, hay una dilatación de la uretra, esto, que es la fosa navicular, ¿sí? Pero que forma parte de la misma uretra, ¿sí? A nivel del glande, ya la uretra, el glande es parte del cuerpo esponjoso, ¿sí? Es la parte final, más distal del cuerpo esponjoso, o sea que sigue siendo uretra esponjosa, pero este nivel tiene esta dilatación previa a la desembocadura. Acá tenemos una vista de toda la extensión de la uretra. Fíjense, esto sería, han hecho un corte coronal y han sacado la mitad y la han puesto así. Entonces esto sería el techo y esto sería el piso de la uretra, ¿sí? Entonces fíjense que además, debajo de la próstata tenemos estas otras dos glándulas, ¿sí? Que son las glándulas de Cooper, ¿sí? Estas glándulas de Cooper están en el espesor, ¿sí? Del músculo transverso profundo del periné, a nivel del cuerpo del periné, pero su drenaje lo hacen directamente por esos dos orificios en el tercio proximal de la uretra esponjosa. La uretra esponjosa. ¿Sí? Fíjense que tiene un trayecto largo, o sea, estarían a nivel de la uretra membranosa, pero desembocan ya en la uretra esponjosa. Estas glándulas de Cooper tienen una función de secretar una sustancia cristalina, transparente, como si fuera un moco, ¿sí? Que tiene como función lubricar la uretra, ¿sí? Para que después el semen avance mejor, mucho más fácil. Sale algo de esa secreción, ¿sí? Que es la famosa el famoso líquido preseminal, que se llama, ¿sí? En el momento de excitación, previo a la eyaculación, sale por la uretra, donde el orificio uretral externo, este moco, que tiene el aspecto como si fuera clara de huevo, ¿sí? Y es
filoso, ¿sí? Como si fuera espeso, y filoso quiere decir que si ustedes tocan los dos dedos, uno con el otro, con el moco interpuesto, y separan, se forman hilos, ¿sí? de ese moco, ¿sí? Entonces, esa es la función de las glándulas de Cooper, o sea, no aportan al semen en sí, sino que son previas al líquido seminal. En el tercio proximal de la uretra hay tenemos dos orificios, de la uretra esponjosa, ¿sí? Fíjense acá, a nivel de la uretra prostática tenemos hacia los laterales la desembocadura de los conductos dilatuladores, pero si se fijan acá hay una estructura, no sé si ustedes la ven, yo lo veo borroso. Fíjense, acá se ve más grande. Esto es un acercamiento de la imagen anterior. Acá tenemos la desembocadura de los conductos eyaculadores, como les decía. Todas estas perforaciones que tenemos en la pared posterior son desembocaduras propias de la próstata, ¿sí? Por ahí va a drenar su producción la próstata, la uretra, y ese agujerito que tenemos ahí en el medio, en esta sobreelevación ovalada que se ve ahí, ¿sí? Es lo que en el perfil o en el sagital vemos acá. Ese agujerito que se ve es esto, es un agujero ciego, ¿sí? O sea, no conduce a nada ni trae nada. Esto es un vestigio embrionario, ¿sí? Se llama utrículo prostático y está sobre esta sobreelevación. Ven acá que la uretra tiene un diámetro y acá se adelgaza el diámetro. Ese adelgazamiento es porque está en la línea media el corte y me está enganchando justo esta sobreelevación. Pero no es que se disminuye todo el calibre, porque si lo vemos en el frente, vemos que acá y acá se conserva ese calibre. Lo que pasa es que el corte está pasando justo por la línea media, ¿sí? Entonces, esta sobreelevación central que tiene la uretra en su cara posterior se llama verum montanum, o tenía otro nombre, le habían, ¿cómo? Folículo seminal. Lo pueden encontrar de las dos formas. Y esto es, junto con este utrículo, este agujero ciego, es el vestigio embrionario de lo que podría haber sido un útero, si se hubiera desarrollado un útero, si hubiéramos sido embrión masculino o femenino. ¿Sí? Vieron que la definición de, si bien el sexo viene determinado cromosómicamente, ¿sí? En el comienzo del desarrollo somos todos femeninos y hay un proceso hormonal que hace que en vez de seguir el camino hacia el desarrollo femenino, se tuerza y se convierta en hombre, ¿sí? O sea, en sexo masculino. Todas esas estructuras que iban a formar órganos femeninos se redireccionan y se convierten en los órganos masculinos. ¿Sí? El pene en el hombre, anatómicamente, salvo porque no tiene uretra, en el caso de la mujer, es igual al clítoris, nada más que más chiquitito y sin uretra esponjosa, pero anatómicamente es lo mismo, el pene y el clítoris. Entonces es como que hay una matriz única, compartida, que se define de dos maneras diferentes dependiendo del sexo cromosómico, ¿sí? Entonces esto involuciona y termina formando ese estigma, esa sobreelevación que queda en la uretra, que es el colículo seminal, o verum montanum. Bien. Bueno, ¿qué hora es? ¿Cómo? Esta es de Cooper, en el espesor de los transversos profundos del perineo. ¿Cuántos glóbulos tiene La la próstata? próstata tiene, si no me equivoco, 5. Si no me equivoco. A ver, para ver. Sí, hay varias, pero tenés esta porción anterior, la posterior, tenés esto superior y esta porción de acá atrás, en realidad es lateral, o sea, es derecha e izquierda, serían 4 o 5, no me acuerdo. La verdad que no depende de dónde lo lean, va a tener distinta por clasificación. ¿Alguien leyó alguna? En el programa parece como que primero lo divide
articulación Sí. y lo divide en 4, cada uno, o sea, serían 8. 8. Bueno. Tiene forma de, ya que estamos, de castaña, ¿sí? Es chiquita, tiene más o menos unos 4 centímetros en sentido anteroposterior, o no, creo que eran 3 por 4 en el ancho. A ver. Yo tengo como 3,5 de base y 2,5 vertical. 3,5 así. Claro. Y 2,5, digamos... anteroposterior. No, vertical. Anteroposterior ¿No tenés el eje? no. Vale. 4,5 de base, entonces sí, porque obviamente la base es más grande y el vértice está acá inferior. Bien. Bueno, búsquenlo. La verdad no me acuerdo. Bueno, a ver, ¿qué más? Hablemos un poco de, pasemos ya a pene. Para hablar de pene tenemos que, como habíamos ubicado al principio el tema, habíamos dicho que esta zona con forma de rombo es el periné, ¿sí? En donde tenemos en su vértice superior, o anterior mejor dicho, la sínfisis del pubis, posterior el coxis y laterales los isquiones, ¿sí? Entonces de esa manera trazamos el rombo. Lo podemos dividir en 2 triángulos, triángulo anterior, que es el urogenital, y podemos ver que si bien, bueno, acá tenemos un rafe de piel, ¿sí? Que va desde el escroto al ano, ¿sí? Esto se llama, esto sería el periné o rafe perineal a nivel superficial, a nivel de dermis, pero en profundidad, ¿sí? Se ve algo así, en donde vemos que el pene tiene su raíz, su base, ¿sí? Anclada a músculos del triángulo anterior del pene, ¿sí? El pene es un órgano cilíndrico que varía en su longitud, pero en promedio puede alrededor de tener puede haberlo de más tamaño o de menos tamaño, pero en promedio más o menos son entre 14 y 17 centímetros. Es una estructura formada a su vez por 3 estructuras internas, ¿sí? Que son los cuerpos cavernosos. Esto es un corte coronal del pene, donde tenemos los 2 cuerpos cavernosos, que están uno al lado del otro, superiores, a el cuerpo esponjoso, que es el inferior, que es el que está atravesado por la uretra, si la ven ahí, ¿sí? Están envueltos por una fascia, ¿sí? Que la fascia, además de unir a los 2 cuerpos cavernosos, los separa del cuerpo esponjoso, que es la fascia de Buck, o fascia peniana profunda. Estas 2 estructuras, los cuerpos cavernosos, son específicamente las partes eréctiles, ¿sí? Del pene, que son las que van a aumentar en tamaño por la ingurgitación sanguínea, ¿sí? En el momento de excitación y que provocan la erección. Esto es una vista inferior, en donde acá vemos los 2 cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso, fíjense que distalmente remata en lo que sería el glande, que habíamos ya mencionado al principio, ¿sí? Que vendría a conformar lo que es la cabeza del pene, ¿sí? El pene tiene una cabeza, un cuerpo y una base, ¿sí? Esta medida que habíamos hablado originalmente es la longitud de todas estas estructuras juntas, ¿sí? El pene está unido tanto por sus cuerpos cavernosos como por el cuerpo esponjoso a la pelvis, ¿sí? Fíjense, a las ramas isquiopubianas. Los cuerpos cavernosos se fijan, están agarrados al hueso, ¿sí? Están insertos en el hueso. Y el cuerpo cavernoso lo hace también, no tanto en el hueso, sino a nivel de esta membrana perineal, si mal no recuerdo, intermedia, ¿sí? No es la superficial, tampoco es la profunda, es más bien una intermedia, si mal no recuerdo. Bien, fíjense, este es el músculo transverso,
¿sí?, del periné, el superficial, y este es el cuerpo del periné, que es este rafe tendinoso en donde se juntan los dos músculos, ¿sí? A estas estructuras, ¿sí?, al cuerpo cavernoso, les podemos después ver cómo se adosan estos músculos y estos músculos, ¿sí?, que son propios del periné en el hombre y en la mujer. Nada más que, o sea, son los mismos músculos, nada más que en la mujer hay una variante en donde estos dos músculos están separados de la línea media porque en esa zona está la apertura de la vagina, ¿está? Pero el hombre y la mujer tienen estos cuatro mismos músculos, ¿sí? Esto es el isquio cavernoso, va desde el isquio al cuerpo cavernoso del pene, derecho e izquierdo, y estos son los bulbo esponjosos, ¿sí?, que van desde la parte más inferior, la parte más central del cuerpo del periné hacia el cuerpo esponjoso de un lado y del otro, unidos en la línea media del este rafe, ¿sí? Estos músculos contribuyen también a la erección y también sufren contracciones espasmódicas en el momento de la eyaculación, ¿sí? A ver, ¿qué más podemos ver? Fíjense, acá tenemos la inserción de los cuerpos cavernosos, y esto sería de la del cuerpo esponjoso. Acá tenemos la uretra atravesando la membrana, y en su parte más superior, ¿sí?, tenemos la emergencia de las arterias, ¿sí se ven ahí? Acá, arterias, nervios dorsales del pene y la vena dorsal del pene, ¿sí? El pene tiene como medio de fijación, no sé si lo vamos a ver acá, además tiene un ligamento suspensorio que esto que ven acá es el ligamento suspensorio del pene, que si no me equivoco era una continuación de la fascia de Bock, creo que era continuación, que se inserta en la sínfisis del pubis y también llega a la línea alba, ¿sí? Es de donde el pene cuelga. Fíjense que esta parte es fija y esta es la parte que cuelga, ¿sí? Entonces, de esta aponeurosis, este ligamento suspensorio es un medio de fijación. Así como hay cirugías de aumento de mamas para las mujeres, hay algunos procedimientos cosméticos, si quieren, ¿sí?, para el hombre a nivel de pene, ¿sí?, que pueden ser básicamente o la elongación, o sea, el alargamiento, o el ensanchamiento, ¿sí?, o sea, el hacerlo más gordo, más grueso. A ver, no son muy frecuentes, no se hacen tanto como por ahí el aumento de mamas, pero hay cirujanos plásticos que logran muy buenos resultados, más que con el engrosamiento, con la elongación, ¿sí? Personas que por ahí no están conformes con su tamaño en cuanto a longitud, o tienen un pene de un promedio más chico de longitud de lo normal, los llamados micropenes, ¿sí?, que existen y algunas personas lo sufren. Una forma en la que se nos puede ayudar a elongar este pene es cortando justamente este ligamento, ¿sí? Este ligamento yo lo corto y el pene tiende a salir más, a colgar más desde toda esta zona y puede elongarse 2-3 centímetros, ¿sí? No es tan simple como ir cortar y listo, ya está. O sea, un postquirúrgico medio molesto, porque además hay que mantener tracción, ¿sí?, para que esto que se cortó se mantenga separado y no haya adherencia ni nada. Entonces se corta y se hace un postquirúrgico, un procedimiento de elongación, de estiramiento, ¿sí?, para mantener esa posición hasta que todo eso cicatriza.
Y diría que de las dos es la que por ahí más comúnmente se puede hacer, porque la de engrosamiento se hace con relleno, con grasa, y eso puede afectar, puede deformar el pene, ¿sí? y a veces no da buenos resultados, y deformarlo, digamos, sacarlo de línea, ¿sí? O sea, doblarlo demasiado para un lado o para el otro, o generarle tumoraciones dolorosas y cosas que complican después el coito y termina siendo más un problema que una solución para la persona. Por si alguna vez se lo preguntaron, ya que estamos en el tema, les cuento, son detalles y pavadas que por ahí no entiendo. El pene se puede quebrar, se puede fracturar, ¿sí? Los cuerpos cavernosos se pueden romper, ¿sí? Lo cual produce un sangrado importante en la zona de ruptura, mucho dolor, lógicamente, y cuando eso cicatriza, si no se trató correctamente, ¿sí? No se drenó ese hematoma y no se cuidó la evolución después de la fractura, puede quedar también con una desviación bastante importante, ¿sí? Tan importante como para complicar el coito, ¿sí? Esto se llama enfermedad de Peyronie, algo así se pronuncia, pero es justamente una cicatrización viciosa o viciada, digamos, del pene después de una fractura, ¿sí? Así que sí, se puede fracturar, se puede romper. Tengan cuidado. Ustedes se ríen. Ya van a ser igual que el video. Fíjense, este cilindro, ¿sí? Que es el pene, obviamente su capa más externa está forrado por piel, y después de cubrir los cuerpos cavernosos y parte del cuerpo esponjoso en su parte inferior, esa piel se repliega hacia anterior, se proyecta, formando lo que llamamos el prepucio, que lógicamente para descubrir el glande, que es la cabeza, se puede retraer, se puede llevar hacia atrás, liberando la cabeza y quedando unido por este pliegue que queda acá abajo, que es el surco balano prepucial, ¿sí? Que es básicamente el punto de inserción del prepucio en relación a la corona del pene, que es la parte más inferior de este cono que tiene forma la cabeza del glande del pene. En esta zona, en este surco balano prepucial, es donde, cuando no hay una correcta higiene, se junta detritos de la orina, de eyaculaciones, y se forma toda una secreción blanquecina con un olor feo, que es el esmegma, ¿sí? Entonces, uno puede evitar esa situación de dos maneras: o lavándose regularmente como corresponde, y si así todo no fuera suficiente o a uno le genera incomodidad, puede optar por una circuncisión. La circuncisión básicamente es el corte a nivel de su base, de su inserción del prepucio, dejando el glande expuesto de forma permanente, y de esa manera evitándose estas otras complicaciones que les decía. A veces cuando se junta mucha cantidad de esmegma genera inflamación, irritación, ¿sí? Y es otro problema que por ahí se puede tener. Entonces, bueno, lógicamente siempre es bueno tener una correcta higiene. ¿No afecta nada eso, circuncisión? ¿La circuncisión? No. De hecho, todos los judíos la tienen y no he escuchado quejas de ninguno. O sea, el judío tiene como práctica de su religión, cuando son bebés, hacer este procedimiento, pero se lo puede hacer cualquier persona, incluso en la adultez lo puedes hacer, ¿sí? Hay procesos en donde
el prepucio tiene adherencias o adhesiones al glande, o tiene en su parte más distal, o en su apertura, digamos, falta de elasticidad, porque a veces se forman anillos fibrosos, en donde no se permite el correcto deslizamiento hacia posterior del prepucio, y no se puede exponer el glande. Eso se llama fimosis, ¿sí? Entonces, hay personas que durante toda su infancia, adolescencia y primera parte de su adultez tienen una fimosis y no le dan bolilla, porque no les genera ningún problema, o porque tienen miedo de hacerse una corrección, una cirugía para corregir eso, y no tienen problema. O sea, no se descubre del todo el glande, ¿sí? Pero eso tampoco les impide tener relaciones sexuales ni nada. En algún momento a algunas personas les molesta tanto, o por ahí finalmente se deciden a corregir eso y se hacen una circuncisión. Se puede hacer una corrección sin necesidad de sacar todo el prepucio, ¿sí? Pero por ahí también es un buen momento para una circuncisión. Es higiénico, no te trae ningún trastorno después. Es interesante, es una opción interesante. Bueno, ¿cómo está irrigado el pene? Chicos. ¿Cómo? Fíjense, tenemos dos arterias dorsales del pene, ¿sí? Derecha e izquierda. Las dos arterias dorsales del pene, ¿sí? Fíjense que están por debajo de esta aponeurosis profunda, que es la aponeurosis de la fase de Buck, separadas entre sí por la vena dorsal del pene y la vena profunda. Y después tenemos estas dos arterias, ¿sí? Que son las arterias cavernosas, ¿sí? Que se introducen por dentro del cuerpo esponjoso, que son las que van a dilatarse, permitir una mayor entrada de sangre al pene en el momento de la excitación, y los cuerpos cavernosos se van a llenar, ¿sí? De sangre y a crecer en tamaño y longitud. Son ramas de la arteria pudenda interna, estas dorsales del pene, y estas también son de la pudenda, pero estas son ramas terminales de la pudenda interna, ¿sí? Las cavernosas. ¿Pudenda externa o interna? Interna, pudenda interna. Y junto con las arterias, ¿sí? Van los nervios dorsales del pene. Y después tenemos el drenaje venoso superficial y profundo, ¿sí? Vena dorsal del pene profunda, vena dorsal superficial del pene. ¿Qué otra cosa más? ¿De qué nervio? Del pudenda también. Rama del pudenda. Este tema, chicos, bueno, en realidad también el femenino no es la excepción tampoco. Lo van a terminar de entender bien cuando vean periné, ¿sí? Y también les va a servir todo lo que vean de pared abdominal, todo lo que es trayecto, ¿sí? Toda esa parte tiene íntima relación con estos órganos reproductores y están interrelacionados, ¿sí? Entonces tienen que esos tres temas poderlos manejar bien, ¿sí? Así que pónganle ganas. ¿Cuánto queda para el proceso?
O sea, la que viene no, la otra tampoco, la otra. O sea, 2 semanas. Aprovechenlos a las 2 semanas hasta que les quedan y traten de estudiar relacionando las cosas, ¿sí? Porque si no, no les va a alcanzar el tiempo, no lo van a entender y es importante que conozcan estos temas. Si se preguntan mucho, y no son difíciles, si ustedes pueden hacer estas interrelaciones. ¿Está? Así que bueno, vamos a estar acá. Les pido una vez más disculpas por la desprolijidad, pero